Mi tiempo con Dios. Buenos días, mi Señor bello. Queremos en esta mañana, Señor, recibirte a ti, Señor, como el mejor invitado a este tiempo, Señor. Porque si tú no estás presente en este momento, Señor, con nosotros, en vano nosotros leemos tu palabra, en vano meditamos en ella, Señor, porque necesitamos de tu presencia, Espíritu Santo, para que tu guía y tu dirección nos acompañe, no solamente en este momento, sino en todo el día que tenemos por delante. Gracias por este tiempo y queremos, Señor, entregártelo, ponerlo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a terminar el capítulo 15 leyendo de los versículos 22 al 41. Carta para los creyentes gentiles. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente: Nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Sicilia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos después llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y otros muchos enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Pablo y Bernabé se separan. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Bueno, con esto culmina el capítulo 15 del libro de Hechos. Y recordemos que en los primeros versículos hablamos acerca del problema que presentó la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando en sus inicios hubo personas que no fueron enviadas por los apóstoles, que de pronto no eran ni siquiera cristianos, sino de pronto eran
judíos que querían mezclarse dentro de los cristianos para poder practicar o predicar acerca de la circuncisión y de los ritos que habían que cumplirse en el judaísmo para que estos nuevos creyentes empezaran a convertirse al judaísmo. Ese fue un problema que tuvo la iglesia en un principio, porque hay algo que tenemos que tener en claro, y ayer lo hablamos en el anterior audio, y es que la gracia que Dios tiene con nosotros es que nosotros no tenemos que hacer nada para ganar la salvación. Nosotros debemos de disfrutar de la salvación, porque la salvación es gratuita, a nosotros no nos cuesta nada. A Jesucristo le costó mucho venir, despojarse de su trono de la gracia, donde estaba, donde los ángeles le adoraban, venir a rebajarse a ser un humano, y después de ser un humano soportar todo lo que le hicimos en este mundo. Lo traicionamos, lo escupimos, le pegamos, lo crucificamos y lo llevamos a esa cruz. Lo digo, me incluyo ahí porque nuestros pecados, cada uno de nuestros pecados fueron los que llevaron a Jesucristo a ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Él viene, Él va a la cruz, y si nosotros tenemos que hacer algo más, añadirle a la salvación, estamos desmeritando ese gran sacrificio, esa gran muestra de amor que Dios tiene con nosotros. La misericordia de Dios envió a su Hijo, y su Hijo cumple la justicia de Dios, que era que el alma que pecare morirá. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y nosotros hoy somos salvos por gracia y no tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos la salvación. Y es algo que yo quiero que quede bien en claro. ¿Qué pasa con estos apóstoles? Ellos se reúnen, el concilio en Jerusalén, como lo hablamos en el anterior audio, y ellos sacaron como un acta o como una resolución, una carta que enviaron después a Antioquía y a todos los gentiles, diciéndoles lo que ellos habían determinado. Y mire que hay algo bien importante, y es que cuando empiezan a leer la carta, incluyen al Espíritu Santo. Nos pareció bien a los apóstoles, a nosotros acá, a los del concilio, y al Espíritu Santo enviarles esta carta. O sea que hay una comunión muy, muy cercana con el Espíritu Santo, y hay algo que es inspiración del Espíritu Santo, y era precisamente eso. Eso es algo que nos enseña a nosotros hoy en día a vivir en libertad. Mire, nosotros tenemos que disfrutar de la salvación que nos dio el Señor gratuita. Tenemos que dejar tanta carga que a veces nos dejamos colocar o nos han colocado en nuestros hombros, que para poder agradar a Dios. Mire, a Dios le agrada que nosotros disfrutemos de la salvación, que disfrutemos de los regalos que Dios nos ha dado, de la familia, de los regalos de la vida, de los regalos de todo lo que nos da día tras día. Eso es lo que a Él le agrada, como un padre amoroso que quiere que su hijo le esté a toda hora haciendo sacrificios y esté haciendo cosas obligado para agradarlo a él. No, un padre se agrada cuando su hijo disfruta, cuando su hijo está contento, cuando su hijo disfruta de la vida, cuando le va bien en las cosas, cuando puede tener la oportunidad de disfrutar todo lo que le damos. Eso es lo que a Dios le agrada. Nosotros debemos de quitarnos tanta carga de la religiosidad. Una cosa es que uno haga las cosas por amor, porque por agradecimiento. Nosotros hacemos estos audios día tras día con mi esposa y nos da un gran gozo hacerlo. Lo hacemos porque nos agrada, no porque tengamos que hacerlo, porque el día que no lo hagamos o de pronto paremos de hacerlo, entonces vamos a perder la salvación. No, porque Dios no es así. Dios no está pendiente de nosotros. Cuando fallamos, hay miedo caernos, como de pronto muchas veces hay personas que han tenido padres así, que de pronto son muy estrictos y cada que fallaban les daban muy duro. Entonces a veces creemos que Dios es así. No, Dios es un Padre amoroso, es un Padre que nos corrige, porque el que ama a su hijo lo disciplina, y la disciplina es muestra de amor. No quiere decir que sea un castigo, sino que el Señor es misericordioso y siempre nos está ayudando, nos está corrigiendo para que nosotros vayamos por el buen camino. ¿Quién es el más beneficiado si nos va bien en la vida? Dios
o nosotros? Lógicamente que nosotros primeramente. Y con eso le damos gloria a Dios, porque si usted vive contento, si usted vive bien, si usted tiene sus cosas bien organizadas, un hogar bien constituido, un matrimonio bonito, eso le da gloria a Dios, porque si las personas se dan cuenta, anteriormente nosotros vivíamos diferente, vivíamos desordenados, vivíamos en problemas y en tantas cosas que este mundo nos había metido. Cuando conocemos de Dios, las cosas cambian, entonces eso le da gloria a Dios. Dios quiere que nosotros gocemos de la salvación. Mire, antes de nosotros estábamos fuera, destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero que en este momento pensemos como un lugar, un lugar cerrado, hermoso, bonito. Así es como me imagino yo el paraíso, y a Adán y a Eva adentro. Cuando ellos pecan, el Señor los saca, los expulsa de allá de su presencia y llega a un lugar oscuro. O sea que vemos la luz del paraíso allá, pero la oscuridad acá viviendo acá. Acá en esta oscuridad era donde nosotros vivíamos. Jesucristo viene, muere por nuestros pecados, empieza a darnos luz y pone un puente que nos lleva adentro donde está la luz, donde está ese paraíso. O sea que nosotros empezamos a vivir otra vez como vivió Adán y Eva en el paraíso. ¿Sabe por qué? Porque hoy tenemos acceso al trono de la gracia, porque hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Hoy nosotros podemos consultar con Dios, hablar con Dios, pedirle consejo a Dios. Y mire que esa enemistad que había ya no la hay, y eso nos produce paz, porque ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios, y eso nos da un gran respaldo, nos da algo maravilloso, que es estar en la presencia de Dios, ser parte de la familia de Dios. Y eso solamente nos debe dar gozo a nosotros, esa paz, que ya no estamos enemigos de Dios, el gozo que viene acompañado de la paz y el amor que se impregna al estar cerca de Dios. Mire que nunca una amistad se queda igual. Usted en una amistad le suma o le resta, una de las dos. Usted le suma a la persona, o la persona le suma a usted, dependiendo del carácter de cada uno. Si uno se junta con una persona que es dominante y que es de pronto grosera, con malos hábitos, con malas cosas, y si esa persona es predominante y más fuerte que usted, al final usted va a empezar a ser grosero, a tener malos hábitos, porque esa persona le va sumando, le va restando. Pero si usted es dominante y usted tiene buenos hábitos, es una persona creyente, usted cree en el Señor y sus dichos y todos sus actos son como Dios dice, y si usted es dominante, usted va a sumarle a esa persona, y esa persona va a empezar a recibir beneficios, a recibir bendiciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos juntamos con Dios? Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, ¿quién será más dominante, Dios o nosotros? Lógicamente que Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos llena de ese amor que nosotros necesitamos, porque Dios es amor. Entonces, en la medida en que yo entro a su presencia, que yo voy al paraíso, que hablo con Dios, que estoy cerca de Dios, su amor me empieza a llenar a mí, empiezo a vivir un paraíso aquí en la tierra. Empieza mi matrimonio a ser un paraíso, mi hogar, mi familia, un paraíso. Estoy en el trabajo, y a pesar de los problemas y las situaciones difíciles que a veces uno se disgusta o de pronto se estresa, pero de todas maneras uno disfruta también del trabajo, disfruta de las cosas que Dios nos ha dado, disfruta de la iglesia, de las amistades, de todos los momentos, porque no depende nuestro gozo de lo externo, sino de lo interno, de la comunión que tenemos con Dios y del amor que Él nos da a nosotros. Así que es una buena invitación para que usted disfrute de su salvación, que disfrute de ese regalo maravilloso que Dios le ha dado de la salvación, que cada uno de nosotros sepamos que somos llamados precisamente a ser instrumentos de Dios, porque cuando nosotros disfrutamos de esa salvación y mostramos a la gente lo que éramos antes y lo que somos ahora, le vamos a dar gloria a Dios. Los más beneficiados de disfrutar la vida somos nosotros, pero la gloria se la damos al Señor Jesucristo. Así que vamos a orar en esta mañana y darle gracias a Dios, no solo por la salvación, sino por la nueva vida que nos ha dado, esa vida
vida en abundancia que tenemos con Cristo Jesús. Así que oremos. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que nos has dado de tu palabra en este día, Señor. Te damos gracias, Papito lindo, por la salvación que nos has dado gratuita, Señor. Te damos gracias, Papito lindo, porque si no hubiese sido por ese sacrificio tuyo en la cruz, simplemente nosotros no tuviéramos ningún chance, Señor, para salvarnos. Gracias, Dios, por ser misericordioso. Gracias por tu infinito amor, Señor. Padre, en este día te pido que nos bendigas a todos los que escuchamos estos audios, Señor. Te pido que les ayudes a todos y que nos bendigas grandemente, Señor, con tu presencia. Quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.